Capítulo 15. El señor Rochester en una ocasión futura lo explicó. Fue una tarde en que casualmente nos encontró a Adele y a mí en los terrenos, y mientras ella jugaba con Pilot y su volante, me pidió que paseara de un lado a otro por una larga avenida de hayas a la vista de ella. Dijo entonces que era hija de una bailarina de ópera francesa, Céline Varens, hacia quien él había albergado en otro tiempo lo que llamaba una gran pasión. Esta pasión, Céline había profesado corresponderla con un ardor incluso superior. Él se creía su ídolo, feo como era, y según dijo ella, lo prefería a él a la elegancia del Apolo de Belvedere. Y señorita Eyre, tan halagado me sentí por esa preferencia de la sílfide gala por su gnomo británico, que la instalé en un hotel. Le di un completo servicio de criados, un carruaje, cachemiras, diamantes, deteles, etc. En resumen, comencé el proceso de arruinarme al estilo recibido como cualquier otro papanatas. No tuve, al parecer, la originalidad de trazar un nuevo camino hacia la vergüenza y la destrucción, sino que seguí el viejo sendero con estúpida exactitud para no desviarme ni una pulgada del centro trillado. Tuve, como merecía tener, el destino de todos los demás papanatas. Ocurrió que una tarde, al visitarla cuando Céline no me esperaba, descubrí su engaño. Pero era una noche cálida y yo estaba cansado de pasear por París, así que me senté en su tocador, feliz de respirar el aire consagrado tan recientemente por su presencia. No, no exagero, nunca pensé que hubiera ninguna virtud consagradora en ella. Era más bien una especie de perfume de pastilla lo que había dejado, un aroma de almizcle y ámbar más que un olor a santidad. Apenas empezaba a ahogarme con los vapores de las flores de invernadero y las esencias rociadas cuando se me ocurrió abrir la ventana y salir al balcón. Había luz de luna y de gas, además, y todo estaba muy quieto y sereno. El balcón estaba amueblado con dos sillas. Me senté y saqué un cigarro. Sacaré uno ahora si me disculpa. Siguió una pausa, ocupada en sacar y encender un cigarro. Habiéndosele colocado en los labios y exhalado una estela de incienso de La Habana en el aire helado y sin sol, continuó. También me gustaban los bombones en aquellos días, señorita Eyre, y estaba Croquant. Parece por alto el barbarismo. Croquant, confites de chocolate y fumando alternativamente mientras observaba los carruajes que rodaban por las calles de moda hacia la ópera cercana, cuando en un elegante coche cerrado tirado por un hermoso par de caballos ingleses y visto claramente en la brillante noche de la ciudad, reconocí a la voiture que le había regalado a Céline. Regresaba, por sus supuestos, mi corazón latió con impaciencia contra las barandillas de hierro sobre las que me apoyaba. El carruaje se detuvo, como esperaba, en la puerta del hotel. Mi llama, esa es la palabra exacta para una inamorata de la ópera, descendió, aunque envuelta en una capa, una carga innecesaria, por cierto, en una noche de junio tan cálida. La reconocí al instante por su pequeño pie que se asomaba por el borde de su vestido mientras saltaba del estribo del carruaje. Inclinándome sobre el balcón, estaba a punto de murmurar «Mon Dieu», en un tono, por supuesto, que sólo debería ser audible para el oído del amor, cuando una figura saltó del carruaje tras ella, también con capa, pero era un tacón espoleado el que había resonado en el pavimento, y era una cabeza con sombrero la que ahora pasaba bajo la arqueada puerta cochera del hotel. Usted nunca ha sentido celos, ¿verdad, señorita Eyre? Por supuesto que no. No necesito preguntárselo, porque nunca ha sentido amor. Aún tiene que experimentar ambos sentimientos. Su alma duerme, aún está por darse la sacudida que la despertará. ¿Usted cree que toda la existencia transcurre en un flujo tan tranquilo como aquel en el que su juventud se ha deslizado hasta ahora, flotando con los ojos cerrados y los oídos tapados? No ve ni las rocas
que se erizan no muy lejos en el lecho de la corriente, ni oye las rompientes hervir en su base, pero le digo, y puedo tomar nota de mis palabras, que algún día llegará un paso escarpado en el canal donde toda la corriente de la vida se romperá en torbellino y tumulto, espuma y ruido. O será hecha pedazos contra las puntas de los peñascos, o será levantada y llevada por alguna ola maestra a una corriente más tranquila como yo ahora. Me gusta este día, me gusta ese cielo de acero, me gusta la severidad y la quietud del mundo bajo esta helada. Me gusta Thorfield, su antigüedad, su retiro, sus viejos árboles de grajas y sus espinos, su fachada gris y sus líneas de ventanas oscuras que reflejan ese firmamento metálico. Y sin embargo, cuánto tiempo he aborrecido la sola idea de él, lo he rehuido como a una gran casa apestada. Cómo lo aborrezco todavía. Apretó los dientes y guardó silencio. Detuvo su paso y golpeó con la bota el suelo duro. Algún pensamiento odiado parecía tenerlo en sus garras y sujetarlo con tanta fuerza que no podía avanzar. Estábamos ascendiendo por la avenida cuando se detuvo así. La mansión estaba ante nosotros. Levantando la vista hacia sus almenas, lanzó sobre ellas una mirada como nunca vi antes ni desde entonces. Dolor, vergüenza, ira, impaciencia, asco, detestación parecieron mantener momentáneamente un conflicto trémulo en la gran pupila que se dilataba bajo su ceja de ébano. Salvaje fue la lucha por ver cuál predominaría, pero en otros sentimientos se alzó y triunfó, algo duro y cínico, obstinado y resuelto, sosegó su pasión y petrificó su semblante y continuó. Durante el momento en que estuve en silencio, señorita Eyre estaba arreglando un punto con mi destino. Ella estaba allí, junto a ese tronco de haya, una arpía como una de las que se le aparecieron a Mabel en el páramo de Forrest. ¿Te gusta Thorfield?, dijo levantando el dedo, y luego escribió en el aire un recordatorio que corría en lúgubres jeroglíficos a lo largo de toda la fachada de la casa, entre la fila superior e inferior de ventanas. Que te guste si puedes, que te guste si te atreves. Me gustará, dije, me atrevo a que me guste, y añadió con aire sombrío, mantendré mi palabra, romperé los obstáculos a la felicidad, a la bondad, sí, a la bondad. Deseo ser un hombre mejor de lo que he sido, de lo que soy, como el leviatán de Job. Rompía la lanza, el dardo y la loriga. Los impedimentos que otros cuentan como hierro y bronce, yo los estimaré como paja y madera podrida. Abel corrió entonces delante de él con su volante. «¡Fuera!», gritó con dureza. «Mantente a distancia, niña, o entra con Sofía». Continuando luego su paseo en silencio, me aventuré a recordarle el punto del que se había desviado bruscamente. «¿Dejó usted el balcón, señor?», pregunté, cuando entró Madame Varens. Casi esperaba una reprimenda por esta pregunta apenas oportuna, pero por el contrario, despertando de su ceñuda abstracción, volvió a sus ojos hacia mí. La sombra pareció despejarse de su mente. Había olvidado a Celine. Bueno, para reanudar, cuando vi a mi encantadora entrar así, acompañada de un caballero, me pareció oír un siseo y la serpiente verde de los celos, alzándose en ondulantes espirales desde el balcón iluminado por la luna, se deslizó dentro de mi chaleco y se abrió camino en 2 minutos hasta el centro de mi corazón. «Extraño», exclamó apartándose de nuevo bruscamente del punto. «Extraño que la elija usted como confidente de todo esto, señorita. Sumamente extraño que me escuche tranquilamente como si fuera la cosa más habitual del mundo que un hombre como yo cuente historias de sus amantes de la ópera a una chica pintoresca e inexperta como usted. Pero la última singularidad explica la primera, como insinué una vez antes. Usted, con su gravedad, consideración y cautela, fue hecha para ser la receptora de secretos. Además, sé qué clase de mente he puesto en comunicación con la mía. Sé que es una que no es susceptible de contagiarse, es una mente peculiar, es una mente única. Felizmente,
No tengo intención de dañarla, pero si lo hiciera no recibiría daño de mí. Cuanto más conversemos usted y yo, mejor, pues mientras yo no pueda marchitarla, usted puede refrescarme. Tras esta digresión, prosiguió. Permanecí en el balcón. Vendrán a su tocador, sin duda, pensé. Permítaseme preparar una emboscada. Así que, metiendo la mano por la ventana abierta, corrí la cortina sobre ella, dejando solo una abertura a través de la cual pudiera observar. Luego cerré el ventanal, salvo una rendija lo suficientemente ancha como para dar salida a los votos susurrados de los amantes. Luego volví sigilosamente a mi silla y mientras la ocupaba de nuevo la pareja entró. Mi ojo se colocó rápidamente en la abertura. Entró la doncella de Céline, encendió una lámpara, la dejó sobre la mesa y se retiró. La pareja se me reveló así claramente. Ambos se quitaron las capas y allí estaba la Varens, resplandeciente de satén y joyas, regalos míos, por supuesto. Y allí estaba su compañero con uniforme de oficial y lo reconocí como un joven rue de Visconde, un joven sin cerebro y vicioso al que a veces había encontrado en sociedad y al que nunca había pensado en odiar porque lo despreciaba de manera tan absoluta. Al reconocerlo, el colmillo de la serpiente de los celos se rompió al instante, porque en el mismo momento mi amor por Céline se hundió bajo una apagavelas. Una mujer que podía traicionarme por semejante rival no merecía que se contendiera por ella, solo merecía desprecio, menos, sin embargo, que yo, que había sido su incauto. Comenzaron a hablar. Su conversación me tranquilizó por completo. Frívola, mercenaria, desalmada y sin sentido, estaba más calculada para cansar que para enfurecer a un oyente. Una tarjeta mía yacía sobre la mesa. Al ser percibida, mi nombre fue objeto de discusión. Ninguno de los dos poseía la energía o el ingenio para denigrarme a fondo, pero me insultaron tan groseramente como pudieron a su manera. Especialmente Céline, que incluso se volvió bastante brillante sobre mis defectos personales. Deformidades los llamó. Ahora bien, había sido su costumbre lanzarse a una ferviente admiración de lo que llamaba mi bello hombre, en lo que difería diametralmente de usted, que me dijo sin rodeos en la segunda entrevista que no me consideraba guapo. El contraste me llamó la atención en ese momento y Adele volvió corriendo de nuevo. Monsieur, John acaba de venir a decir que su agente ha llamado y desea verlo. Ah, en ese caso debo abreviar. Abriendo la ventana, entré y lo sorprendí. Liberé a Céline de mi protección, le di aviso de que desalojara su hotel, le ofrecí una bolsa para las exigencias inmediatas, hice caso omiso de gritos, histerias, plegarias, protestas y convulsiones. Concerté una cita con el vizconde para un encuentro en Bush de Boulogne. A la mañana siguiente tuve el placer de encontrarlo. Le dejé una bala en uno de sus pobres y enclencles brazos, débil como el ala de un pollo con pepita, y luego pensé que había terminado con toda la pandilla, pero por desgracia la Varens 6 meses antes me había dado esta filet, Adele, quien afirmó ella que era mi hija, y quizá lo sea, aunque no veo pruebas de tan sombría paternidad escritas en su semblante. Pilot se parece más a mí que ella. Unos años después de que yo rompiera con su madre, ella abandonó a su hija y se fugó a Italia con un músico o cantante. No reconocí ningún derecho natural por parte de Adele a ser mantenida por mí, ni lo reconozco ahora, pues no soy su padre. Pero al oír que estaba completamente desamparada, saqué a la pobrecita del fango y el lodo de París y la trasplanté aquí para que creciera limpia en el suelo saludable de un jardín campestre inglés. La señora Fairfax la encontró a usted para educarla, pero ahora que sabe que es la descendencia ilegítima de una cantante de ópera francesa, quizás piense de otra manera sobre su puesto y su protegida. Vendrá a verme algún día con la noticia de que ha encontrado otro lugar, de que me ruega que busque una nueva institutriz, etc. ¿Eh?
No, Adele no es responsable de las faltas de su madre ni de las suyas. Siento aprecio por ella y ahora que sé que está en cierto sentido sin padres, abandonada por su madre y repudiada por usted, señor, me aferraré más a ella que antes. ¿Cómo podría preferir a la mascota mimada de una familia rica que odiaría a su institutriz como a una molestia o a una pequeña huérfana solitaria que se apoya en ella como en una amiga? Oh, esa es la luz con la que lo ve. Bueno, debo entrar ahora y usted también. Oscurece. Pero me quedé fuera unos minutos más con Adele y con Pilot. Eché una carrera con ella y jugué un partido de bádminton. Cuando entramos y le hube quitado el gorro y el abrigo, la tomé en mi regazo. La mantuve allí una hora, permitiéndole parlotear a su antojo, sin reprender siquiera algunas pequeñas libertades y trivialidades en las que era propensa a caer cuando se le prestaba mucha atención, que delataban en ella una superficialidad de carácter, heredada probablemente de su madre, apenas congenial a una mente inglesa. Aun así tenía sus méritos y yo estaba dispuesta a apreciar todo lo bueno que había en ella al máximo. Busqué en su semblante y en sus rasgos un parecido con el señor Rochester, pero no encontré ninguno, ningún rastro, ningún giro de expresión anunciaba que fuera su hija. Era una lástima. Si tan solo se hubiera podido demostrar que se parecía a él, habría pensado más en ello. No fue hasta después de haberme retirado a mi propia cámara por la noche que repasé detenidamente el relato que el señor Rochester me había contado. Como él había dicho, probablemente no había nada extraordinario en la sustancia de la narración en sí. La pasión de un inglés rico por una bailarina francesa y la traición de ésta hacia él eran asuntos cotidianos sin duda en la sociedad. Pero había algo decididamente extraño en el paroxismo de emoción que se había apoderado de él de repente cuando estaba expresando el contento presente de su ánimo y su recién reavivado placer en la vieja mansión y sus alrededores. Medité con asombro sobre este incidente, pero abandonándolo gradualmente, al encontrarlo por el momento inexplicable, pasé a considerar la manera de mi amo conmigo. La confianza que había considerado oportuno depositar en mí parecía un tributo a mi discreción. La consideré y la acepté como tal. Su comportamiento hacia mí había sido ahora durante algunas semanas más uniforme que al principio. Nunca parecía estorbarle. No tenía ataques de altivez glacial como cuando encontraba inesperadamente el encuentro parecía bienvenido. Siempre tenía una palabra y a veces una sonrisa para mí. Cuando era convocada por invitación formal a su presencia, era honrada con una cordialidad de recepción que me hacía sentir que realmente poseía el poder de entretenerlo y que estas conferencias vespertinas eran buscadas tanto para su placer como para su beneficio. Yo, en verdad, hablaba comparativamente poco, pero lo oí hablar a él con deleite. Era su naturaleza ser comunicativo. Le gustaba abrir a una mente desconocedora del mundo atisbos de sus escenas y costumbres, y yo sentía un agudo deleite en recibir las nuevas ideas que ofrecía, en imaginar los nuevos cuadros que retrataba y en seguirlo en pensamiento a través de las nuevas regiones que revelaba, nunca sobresaltada o turbada por una sola alusión nociva. La soltura de sus modales me liberaba de una dolorosa restricción. La franqueza amistosa, tan correcta como cordial, con la que me trataba, me atraía hacia él. Sentía a veces como si fuera mi pariente más que mi amo. Sin embargo, a veces todavía era imperioso, pero no me importaba. Veía que era su manera de ser. Tan feliz, tan gratificada me sentí con este nuevo interés añadido a la vida que dejé de anhelar parientes. Mi delgada media luna de destino parecía agrandarse. Los vacíos de la existencia se llenaron, mi salud corporal mejoró, gané carne y fuerza. ¿Y era ahora el señor Rochester feo a mis ojos? No, lector.
la gratitud y muchas asociaciones, todas placenteras y cordiales, hicieron de su rostro el objeto que más me gustaba ver. Su presencia en una habitación era más que reconfortante que el fuego más brillante. Sin embargo, no había olvidado sus faltas. De hecho, no podía, pues él me las presentaba con frecuencia. Era orgulloso, sardónico, duro con la inferioridad de toda discreción. En el fondo de mi alma sabía que su gran amabilidad conmigo se equilibraba con una injusta severidad hacia muchos otros. También era taciturno, inexplicablemente. Más de una vez, cuando me mandaban a leerle, lo encontraba sentado solo en su biblioteca, con la cabeza inclinada sobre los brazos cruzados, y cuando levantaba la vista, un ceño malhumorado, casi maligno, ennegrecía sus facciones, pero creía que su mal humor, su dureza y sus antiguas faltas de moralidad tenían su origen en algún cruel revés del destino. Creía que era por naturaleza un hombre de mejores tendencias, principios más elevados y gustos más puros que los que las circunstancias habían desarrollado, la educación inculcada o el destino fomentado. Pensaba que había excelentes materiales en él, aunque por el momento estaban algo estropeados y enredados. No puedo negar que me apenaba su pena, fuera cual fuera, y habría dado mucho por mitigarla. Aunque ya había apagado mi vela y estaba acostada en la cama, no podía dormir pensando en su mirada cuando se detuvo en la avenida y contó cómo su destino se había alzado ante él y lo había desafiado a ser feliz en Thornfield. ¿Por qué no?, me pregunté, ¿qué lo aleja de la casa? ¿La dejará de nuevo pronto? La señora Fairfax dijo que rara vez se quedaba aquí más de 15 días seguidos y ahora llevaba 8 semanas de residencia. Si se va, el cambio será desolador. Supongamos que estuviera ausente en primavera, verano y otoño, que desprovistos de alegría parecerán el sol y los días buenos. Apenas sé si me había dormido o no después de esta meditación. En cualquier caso, me desperté de golpe al oír un vago murmullo peculiar y lúgubre que sonó. Me pareció justo encima de mí. Deseé haber mantenido mi vela encendida. La noche era tristemente oscura. Mi ánimo estaba deprimido. Me levanté y me senté en la cama escuchando. El sonido se había callado. Intenté de nuevo dormir, pero mi corazón latía con ansiedad. Mi tranquilidad interior se había roto. El reloj muy abajo en el vestíbulo dio las 2. Justo entonces me pareció que tocaban la puerta de mi cámara, como si unos dedos hubieran barrido los paneles buscando a tientas un camino por la galería oscura de fuera. Dije: ¿quién está ahí? Nada respondió. Me quedé helada de miedo. De repente recordé que podría ser Pilot, quien, cuando la puerta de la cocina quedaba abierta por casualidad, no con poca frecuencia encontraba el camino hasta el umbral de la cámara del señor Rochester. Yo misma lo había visto yacer allí por las mañanas. La idea me calmó un poco. Me acosté. El silencio serena los nervios y como una quietud ininterrumpida reinaba ahora de nuevo en toda la casa. Comencé a sentir el regreso del sueño, pero no estaba destinado que yo durmiera esa noche. Apenas se había acercado un sueño a mi oído cuando huyó despavorido, asustado por un incidente que elevaba la médula. Fue una risa demoníaca, baja, reprimida y profunda, preferida al parecer en el mismo ojo de la cerradura de la puerta de mi cámara. La cabecera de mi cama estaba cerca de la puerta y al principio pensé que el reidor duende estaba junto a mi lecho, o más bien agazapado junto a mi almohada, pero me levanté, miré a mi alrededor y no pude ver nada mientras seguía mirando. El sonido antinatural se reiteró y supe que venía de detrás de las paneles. Mi primer impulso fue levantarme y echar el cerrojo. El siguiente, volver a gritar: ¿quién está ahí? Algo gorgoteó y gimió. Al poco rato, unos pasos se retiraron por la galería hacia la escalera del tercer piso. Recientemente se había hecho una puerta para cerrar esa escalera. La oí abrirse y cerrarse y todo quedó en silencio. ¿Era esa Grace Poole? ¿Y está poseída por un demonio?, pensé,
Imposible ahora permanecer más tiempo sola. Debo ir con la señora Fairfax. Me puse apresuradamente mi vestido y un chal, quité el cerrojo y abrí la puerta con mano temblorosa. Había una vela encendida justo fuera, sobre la estera de la galería. Me sorprendió esta circunstancia, pero aún más me asombró percibir el aire bastante denso, como lleno de humo. Y mientras miraba a derecha y izquierda para encontrar de dónde provenían estas volutas azules, me di cuenta además de un fuerte olor a quemado. Algo crujió, era una puerta entornada, y esa puerta era la del señor Rochester, y el humo salía en una nube de allí. No pensé más en la señora Fairfax, no pensé más en Grace Poole, ni en la risa. En un instante estaba dentro de la cámara. Lenguas de fuego danzaban alrededor de la cama. Las cortinas estaban en llamas. En medio del resplandor y el vapor, el señor Rochester yacía inmóvil en un sueño profundo. «Despierte, despierte», grité. Lo sacudí, pero solo murmuró y se giró. El humo lo había aturdido. No se podía perder ni un momento. Las propias sábanas estaban empezando a arder. Corría su palangana y su jarra. Afortunadamente una era ancha y la otra profunda, y ambas estaban llenas de agua. Las levanté, anegué la cama y a su ocupante. Volé de regreso a mi propia habitación, traje mi propia jarra de agua y bauticé el lecho de nuevo, y con la ayuda de Dios logré extinguir las llamas que lo estaban devorando. El siseo del elemento sofocado, la rotura de una jarra que arrojé de mi mano cuando la hube vaciado, y sobre todo el chapoteo de la ducha que le había prodigado generosamente, despertaron por fin al señor Rochester. Aunque ahora estaba oscuro, supe que estaba despierto, porque lo oí fulminando extrañas anatemas al encontrarse yaciendo en un charco de agua. «¿Hay una inundación?», gritó. «No, señor», respondí, «pero ha habido un incendio. Levántese, por favor. Ya está usted apagado. Le traeré una vela». «En nombre de todos los duendes de la cristiandad, ¿es esa Jane Eyre?», demandó. «¿Qué has hecho conmigo, bruja hechicera? ¿Quién hay en la habitación además de ti? ¿Has conspirado para ahogarme?». «Le traeré una vela, señor, y en el nombre del cielo, levántese. Alguien ha conspirado algo. No puede descubrir demasiado pronto quién es y qué es». «Ea, ya estoy levantado, pero a tu propio riesgo traigas una vela todavía. Espera 2 minutos a que me ponga alguna ropa seca, si es que hay alguna seca. Sí, aquí está mi bata. Ahora corre». Corrí, traje la vela que aún quedaba en la galería, la tomó de mi mano, la alzó y examinó la cama, toda ennegrecida y chamuscada, las sábanas empapadas, la alfombra alrededor nadando en agua. «¿Qué es y quién lo hizo?», preguntó. Le relaté brevemente lo que había ocurrido, la extraña risa que había oído en la galería, los pasos que subían al 3er piso, el humo, el olor a fuego que me había conducido a su habitación, en qué estado había encontrado las cosas allí y cómo lo había negado con toda el agua de la que pude echar mano. Él escuchó muy gravemente. Su rostro, a medida que yo avanzaba, expresaba más preocupación que asombro. No habló de inmediato cuando hube concluido. «¿Llamo a la señora Fairfax?», pregunté. «¿La señora Fairfax? No. ¿Para qué diablos la llamaría? ¿Qué puede hacer ella? Déjela dormir sin ser molestada. Entonces traeré a Leah y despertaré a John y a su esposa». «En absoluto. Quédese quieta. Lleva un chal. Si no tiene suficiente calor, puede coger mi capa de allí, envuélvase en ella y siéntese en el sillón. Se la pondré. Ahora coloque los pies en el taburete para mantenerlos fuera de lo mojado. Voy a dejarla unos minutos. Me llevaré la vela. Permanezca donde está hasta que yo vuelva, quieta como un ratón. Debo hacer una visita al 2.º piso. No se mueva, recuerde, ni llame a nadie». Se fue. Observé cómo se retiraba la luz. Subió por la galería muy suavemente, abrió la puerta de la escalera con el menor ruido posible, la cerró tras de sí y el último rayo se desvaneció. Me quedé en total oscuridad. Escuché en busca de algún ruido, pero no oí nada.
Pasó mucho tiempo, me cansé, hacía frío a pesar de la capa y además no veía la utilidad de quedarme, ya que no debía despertar a la casa. Estaba a punto de arriesgarme al disgusto del señor Rochester desobedeciendo sus órdenes cuando la luz volvió a brillar débilmente en la pared de la galería y oí sus pies descalzos pisar la estera. Espero que sea él, pensé, y no algo peor. Volvió a entrar pálido y muy sombrío. Lo he descubierto todo, dijo dejando la vela en el lavabo. Es como pensaba. ¿Cómo, señor? No respondió, sino que permaneció con los brazos cruzados, mirando al suelo. Al cabo de unos minutos, inquirió con un tono bastante peculiar. He olvidado si dijo usted que vio algo cuando abrió la puerta de su cámara. No, señor, solo el candelero en el suelo. Pero oyó una risa extraña. Habrá oído esa risa antes, creo, o algo parecido. Sí, señor, hay una mujer que cose aquí llamada Grace Poole. Ella ríe de esa manera. Es una persona singular. Exacto, Grace Poole, lo ha adivinado. Es, como usted dice, singular, muy singular. Bueno, reflexionaré sobre el asunto. Mientras tanto, me alegro de que sea usted la única persona, además de mí, que conoce los detalles precisos del incidente de esta noche. No es usted una tonta parlachina, no diga nada al respecto. Yo daré cuenta de este estado de cosas, señalando la cama, y ahora vuelva a su habitación. Me las arreglaré muy bien en el sofá de la biblioteca por el resto de la noche. Son casi las 4. En 2 horas los criados estarán levantados. Buenas noches entonces, señor, dije marchándome. Pareció sorprendido de manera muy inconsciente, ya que acababa de decirme que me fuera. ¿Cómo? Exclamó. ¿Ya me abandona y de esa manera? Usted dijo que podía irme, señor, pero no sin despedirse, no sin una o dos palabras de reconocimiento y buena voluntad. No, en resumen, de esa manera breve y seca. Vamos, me ha salvado la vida, me ha arrancado de una muerte horrible y atroz, y pasa a mi lado como si fuéramos dos extraños. Al menos deme la mano. Extendió la mano, yo le di la mía. La tomó primero en una y luego en las dos suyas. Me ha salvado la vida. Siento un placer en deberle una deuda tan inmensa. No puedo decir más. Ningún otro ser que exista me habría sido tolerable en el carácter de acreedor por tal obligación, pero usted es diferente. No siento sus beneficios como una carga, Jane. Hizo una pausa, me miró fijamente. Unas palabras casi visibles temblaron en sus labios, pero su voz fue contenida. Buenas noches de nuevo, señor. No hay deuda, ni beneficio, ni carga, ni obligación en este caso. Sabia, continuó, que me haría bien de alguna manera en algún momento. Lo vi en sus ojos cuando la vi por primera vez. Su expresión y su sonrisa no. De nuevo se detuvo. No, prosiguió apresuradamente, no golpearon mi corazón más íntimo con deleite por nada. La gente habla de simpatías naturales. He oído hablar de genios buenos. Hay granos de verdad en la fábula más descabellada. Mi querida Salvadora, buenas noches. Había una extraña energía en su voz, un extraño fuego en su mirada. Me alegro de haber estado despierta por casualidad, dije, y luego me disponía a irme. ¿Cómo? ¿Se va a ir? Tengo frío, señor. ¿Frío? Sí, y de pie en un charco. Váyase entonces, Jane, váyase. Pero aún retenía mi mano y no pude liberarla. Se me ocurrió un expediente. Creo que oigo a la señora Fairfax moverse, señor, dije. Bueno, déjeme. Relajó los dedos y me fui. Volví a mi lecho, pero ni pensé en dormir hasta que amaneció. Fui zarandeada en un mar boyante pero inquieto, donde olas de zozobra rodaban bajo las oleadas de alegría. A veces creía ver más allá de sus aguas salvajes una orilla, dulce como las colinas de Beulah, y de vez en cuando un viento fresco despertado por la esperanza llevaba mi espíritu triunfalmente hacia el destino, pero no podía alcanzarlo ni siquiera en la fantasía. Una brisa contraria soplaba desde tierra y me empujaba continuamente hacia atrás. El sentido se resistía al delirio, el juicio advertía a la pasión. Demasiado febril para descansar,
Me levanté tan pronto como amaneció.